Queridas y queridos catequistas, continuamos presentando nuestro proyecto Catequesis en Casa. En el segmento anterior habíamos visto un poquito el porqué del título Catequesis en Casa y habíamos visto también la forma en que se desarrolla la metodología, y ahora vamos a ver los fundamentos, porque no solamente es un proyecto creativo y bonito, sino que está arraigado tanto en el magisterio de la Iglesia como en la Sagrada Escritura. Ya en el segmento anterior hablábamos del significado de la casa para nosotros. No solamente es quédate en casa, sino la casa como el lugar de intimidad, la casa como el lugar de catequesis, la casa como el lugar donde el Señor Jesús entra en una relación más cercana con sus discípulos, el lugar donde se catequiza. La casa es el lugar por excelencia de la catequesis. Y mirábamos una cita de Marcos capítulo 10, versículo 10, y también un poquito nos podemos valer de aquella imagen que nos muestra el Evangelio de San Lucas capítulo 13, capítulo 24, del 13 al 35, donde nos habla de los discípulos de Emaús, estos caminantes que iban y en cierta forma son abordados por un peregrino, y entonces se dirigen todos a casa. Una vez que están en casa, sentados a la mesa en la fracción del pan, ellos reconocen que es el Señor resucitado. Entonces, todo ese gran significado que tiene la casa dentro de lo que es el Evangelio, y nosotros la trasladamos para decir la casa es el lugar catequístico por excelencia. Hablábamos también de la forma inédita de iniciar nuestro trayecto y nos referíamos un poquito al camino, cómo nosotros comenzamos en la segunda parte del año, después de tantos meses. Nos referíamos que para emprender el camino de la fe, muchas veces es difícil definir el punto de partida de dónde se va a comenzar. Muchas veces el trayecto lo abordamos prácticamente un poco adentrado, como el caso que ya decíamos de los discípulos de Emaús. El mismo Señor Jesús lo dice en su palabra, en una parábola, que dice que hay un dueño de una viña que sale a contratar sus trabajadores, y entonces sale en la mañana, a media jornada, por la tarde, y así nos da a entender que esa es la experiencia de fe. No todos comenzamos, como quien dice, al mismo ritmo y al mismo tiempo. Por lo tanto, entonces, emprender el camino con Jesús puede ser que lo iniciamos al inicio del año, a mitad de año. Realmente lo importante es saber que el tiempo le pertenece a Dios, o que es un tiempo de Dios. Tiempo de Dios se dice kairoi, y nosotros queremos entonces comenzarlo ahora, este proyecto Catequesis en Casa, como un kairoi, es decir, es un tiempo de Dios para nosotros. Ahora vamos a ver también lo que nos dice el magisterio de la Iglesia. Tenemos aquí lo que era nuestro directorio para la catequesis, era la versión oficial que utilizábamos y estaba editado en el año 1997. Nosotros sabemos el primer directorio fue del 1971, el segundo de 1997, y ahora se nos ha regalado este año 2020 la tercera edición, que todavía no tenemos la versión oficial impresa y hemos tenido que valernos un poquito de las copias, ¿verdad? Porque de esta manera lo hemos ya leído de una manera integral, pero no tenemos todavía la versión oficial. Así es que me disculpan si estamos jugando un poco con las hojas en este momento, es precisamente por esto. Bien, este nuevo directorio, como cada uno de los anteriores, va recogiendo toda la riqueza del magisterio eclesial. 1971 prácticamente recoge un poco desde antes de lo que es el Concilio Vaticano II, toda la experiencia del movimiento catequístico, luego Vaticano II, hasta llegar al primer Congreso Internacional de Catequesis. En el 1997 se recoge un poco la gran sensibilidad que había en torno a la edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Esa era como la fuerza que tenía el
directorio de 1997. Y luego, en el año 2020, prácticamente recoge toda esa experiencia que se ha vivido desde Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, con ese rico magisterio que nos ha regalado. Ahí viene atesorado toda esta experiencia. Bien, ¿qué es el directorio para la catequesis? Porque se nos habla de uno, de otro directorio, algunos catequistas incluso me sorprende que a veces no lo conocen, se sorprenden por lo que es este documento y lo empiezan a conocer. Utilizando una imagen metafórica podemos decir que el directorio es como una brújula, es como un mapa de referencia. Si el catequista dentro de lo que es su actividad catequística no quiere perderse, tiene que estar continuamente consultando las coordenadas que lo dirigen dentro de lo que es su ejercicio catequístico. Entonces, el directorio contiene esas coordenadas que nos ayudan a ubicarnos si vamos bien o si más bien nos hemos desviado del camino. Por eso, dentro de los recursos fundamentales que tiene que tener a mano el catequista, podemos decir, lo primero es la Sagrada Escritura. Esa es el gran tesoro, la gran joya que los catequistas tenemos a mano. No solamente la palabra en la mano, sino también en el corazón. Luego, también el Catecismo de la Iglesia Católica, que es prácticamente una síntesis de todo lo que es la doctrina de la Iglesia en un documento. El catequista tiene que continuamente ir profundizando la doctrina en el Catecismo de la Iglesia Católica y su síntesis como tal está en el credo, en lo que es la vida sacramental, la vida de oración y la vida eclesial comunitaria, la vida de caridad. Junto con esto, claro que los recursos didácticos que la diócesis va diseñando en los diferentes materiales que vamos dando, pero a la par de lo que es Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia Católica y la didáctica de la diócesis, tenemos que tener siempre a mano el directorio para la catequesis. Este directorio, que es la tercera edición, como ya decíamos, contiene una riqueza sin igual, es decir, ha actualizado todos los elementos que configuran el acto catequístico. Yo siempre les digo, cuando estamos en nuestras formaciones, pongámonos a pensar qué elementos necesitamos para poner en acto, es decir, en acción nuestra catequesis y no quedarnos solo en discursos y discursos y después seguir haciendo lo mismo. Entonces ahí entran lo que es los lugares de la catequesis, los agentes de la catequesis, los contenidos de la catequesis, etc. Este directorio contiene mucha riqueza, pero sobre todo es bastante sensible a lo que es la realidad del momento cultural que nosotros vivimos. Entonces, ciertamente no puede tratar los elementos, como decimos, propios de cada una de las culturas, pero de manera general actualiza todos los elementos de la catequesis en acto en el momento cultural que nosotros estamos viviendo. Ya mencionábamos entonces el tiempo en que estamos viviendo. ¿Qué nos dice el directorio sobre el tiempo que estamos viviendo? Porque de ahí se desprende nuestro gran proyecto Catequesis en Casa. Nosotros estamos viviendo un tiempo muy particular, lo sabemos, pero más que esto es también el momento cultural que se está viviendo. Y en este sentido, entonces, como ya decíamos, el nuevo directorio para la catequesis contiene una riqueza en cuanto a lo que es el análisis de la situación actual. Ya dijimos también, hay elementos que se escapan, elementos propios de cada lugar y sobre todo el gran momento que estamos viviendo que yo creo que nadie de ninguna manera lo había previsto. Nadie estaba preparado para vivir esta situación que estamos viviendo. Cosas como esas se escapan a un análisis. Pero se nos habla sobre todo en clave de que el momento cultural que nosotros estamos viviendo está marcado por la crisis. El directorio nos habla que hay crisis a nivel ecológico, crisis a nivel cultural, a nivel de la vivencia religiosa, a nivel de la fe de cada bautizado,
a nivel de la formación en vistas a la misión, etc. Lo interesante es que el directorio aborda este elemento, esta palabra que para nosotros nos causa como fobia, la palabra crisis, en su sentido original. Es decir, la palabra crisis no es como tal una palabra negativa, porque crisis significa en cierta forma una ruptura, una división que genera un antes y un después. Pero nosotros le hemos dado más que todo ese sentido más peyorativo. Incluso dice el directorio en determinado momento, en algunos numerales nos dice que a veces la crisis incluso hay que propiciarla. Y entonces nosotros estamos viviendo ciertamente una crisis a nivel mundial, es decir, un momento que con todo lo negativo que conlleva, con todo el dolor que va sembrando y la carestía, etcétera, tiene el potencial, podemos decir, el potencial de generar un antes y un después en nuestra experiencia de vida, en la experiencia de vida humana en general, en toda la humanidad. Y aunque sabemos que no es algo saludable lo que estamos viviendo a nivel sanitario, es decir, a nivel de la salud de nuestro cuerpo, lo saludable sería que nosotros aprovechemos este tiempo para que realmente haya un antes y un después en nuestra vida. Es decir, después de esta experiencia que estamos viviendo tan difícil, no deberíamos continuar viviendo nuestra vida con el ritmo que estábamos viviendo o a lo que estábamos acostumbrados, porque estábamos realmente destruyendo nuestra salud, destruyendo nuestro entorno y las relaciones bastante superficiales, como muchos, incluso dentro de la filosofía, hacen grandes análisis a este respecto. Lo segundo que hace notar este directorio para la catequesis es que estamos viviendo una cultura digital, nos dice. Existen, como ya decíamos, grandes reflexiones a todos los niveles sociológicos, etcétera, a este respecto. Y el directorio lo aborda prácticamente en todo un capítulo. Nos dice prácticamente la certeza que nos transmite el directorio es: estamos inmersos en medio de esta cultura digital. Aunque nosotros seamos un poco reacios a la tecnología, etcétera, somos parte de esta cultura digital. Yo por eso quisiera más bien invitarlos a que ustedes lean los numerales 359 y siguientes para que podamos ahí ver la gran riqueza que nos ofrece el análisis de esta cultura digital según lo propone el nuevo directorio. Ahí se toma el tema en toda su profundidad y en toda su amplitud. Para nosotros el hecho de dar catequesis en casa a través de las plataformas televisivas y virtuales es realmente ya parte de afrontar el desafío de comunicar el Evangelio en medio de esta cultura digital. Miremos entonces, si estamos hablando de la situación y del tiempo en que vivimos, ¿cómo es la catequesis en nuestro tiempo? ¿Qué pautas se nos dan? ¿Qué fisonomía, digamos, nosotros tiene que tener la catequesis en nuestro tiempo? ¿Cuáles son las indicaciones que se nos dan? Pues hablando, como ya decíamos, de la imagen de la brújula, del mapa, de las coordenadas que citábamos al inicio, realmente podíamos referirnos que hay dos grandes indicaciones o señales que se nos dan para la catequesis en nuestro tiempo. Se toman prácticamente de lo que es la exhortación, la alegría del Evangelio. Es la misericordia y el primer anuncio. Estos dos grandes principios se relacionan estrechamente entre sí. Y de acuerdo a eso, entonces, se derivan una serie de elementos que configuran la fisonomía de la catequesis en nuestro tiempo. Dice, es una catequesis que fomenta el diálogo. Imagínense, nosotros que estábamos acostumbrados en tantas ocasiones a dar una catequesis de manera escolástica casi, dice que ahora la catequesis tiene que ser como un gran laboratorio del diálogo, es decir, una escuela del diálogo. Numerales 53 a 55 dice, es el gran laboratorio del diálogo. Es decir, en otras palabras, ahí nosotros tenemos que aprender a dialogar. Dice, tomando esta imagen,
se nos remite a la imagen evangélica del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Y entonces dice, este diálogo no es un diálogo que ya es elaborado, es decir, yo tengo la verdad y voy a conquistarte a vos. Eso no sería un diálogo. Dice, ese diálogo es tan humano, tan abierto, que Jesús prácticamente va a lo profundo del ser humano, a la complejidad vital, a sus deseos, a sus búsquedas, a sus limitaciones e incluso a sus errores para encontrar a la persona tal y como es en su situación. Referente al primer anuncio o querigma, se nos dice así de una manera explícita, la catequesis tiene que ser catequesis querigmática, en el numeral 57. Toda esa primera parte del directorio nos va, como quien dice, repitiendo y repitiendo el elemento del querigma del primer anuncio, de manera que va retomando los elementos y profundizándolos como una espiral, para que nosotros realmente tomemos en cuenta de lo apremiante que es unir primer anuncio, misión, y lo que es la catequesis. Y define la catequesis de esta manera en este numeral 57. Dice que es la forma de hacer que el primer anuncio resuene continuamente en el corazón de cada persona, para que así se transforme, y así entonces enumera una serie de elementos que configuran esta dinámica de asimilación y transformación de la persona. La fisonomía de la catequesis querigmática prácticamente la da en estos elementos que son tan bonitos y tan pedagógicos. Dice, es una catequesis que tiene un carácter de propuesta, es decir, la catequesis no se impone, sino que es propositiva. Es una catequesis de tipo narrativo, afectivo y existencial. Es testimonial y tiene actitud de una relación en tono salvífico, nos dice. Imagínense qué bonito, ¿verdad? Una catequesis que es propositiva, narrativa, existencial, testimonial, con énfasis en lo que es una relación en tono de salvación. Qué bonito. Seguimos entonces, vamos a una pausa y luego continuamos con estos fundamentos de nuestra catequesis en casa. Qué bonito es entonces estar profundizando los elementos de la catequesis en casa que vamos a vivir juntos como experiencia, como viaje, como compañeros de camino. Realmente es algo que no lo hemos, como decimos nosotros, sacado de la manga de la camisa, sino es una sensibilidad que la Iglesia nos está indicando y que nosotros tenemos que acoger también, es decir, sensibilizarnos de tal manera que nosotros vayamos al ritmo de lo que la Iglesia nos está diciendo. En el segmento anterior hablábamos un poquito de dos elementos que configuran la catequesis de nuestro tiempo. Es primer anuncio y lo que es la misericordia. Dos elementos que van unidos estrechamente y que dan rostro a la catequesis de nuestro tiempo. Por lo tanto, en la catequesis en casa, también nosotros vamos a tratar de transmitir esta fisonomía, este rostro de una catequesis renovada en torno a lo que es misericordia y primer anuncio. Como ya decíamos, el diálogo, la catequesis, que más que ser una hora de catequesis es un laboratorio de catequesis donde aprendemos a dialogar, y luego toda aquella relación tan auténtica que parte de lo que es la afectividad, la narratividad, el tono salvífico que nos decía el elemento del primer anuncio. Bien, ahora entonces, cuando nosotros estamos viviendo una catequesis en casa, tenemos que tener conciencia de que la catequesis tiene que llevarnos a ir más allá. Es decir, no tenemos que conformarnos de que como ya está el momento de catequesis, entonces yo me despreocupo y simple y sencillamente me conecto a la red o enciendo la televisión y ya tengo media hora de catequesis asegurada, sin prepararla, etc. No, al contrario, yo creo que la catequesis nos invita a ir siempre más allá. Es como un cambio de paradigma que realmente la Iglesia a nivel de la catequesis lo viene diciendo desde hace casi un siglo, pero que
se ha ido asimilando lentamente, de manera que muchas veces nos ha costado cambiar el paradigma de la catequesis. El Concilio Vaticano II es rico en este sentido, y aunque no nos da un decreto o una constitución sobre la catequesis, realmente nos indica la necesidad de ir al ritmo de nuestra realidad también para anunciar ahí la esencia del Evangelio. Las nuevas formas de comunicar, toda la era digital, los nuevos instrumentos de comunicación y los espacios realmente constituyen para nosotros un desafío a nosotros ir más allá. ¿Qué significa esto? En primer lugar, adentrarnos en un espacio con todos los criterios del Evangelio, entonces nosotros ir y estar presente, porque si nosotros no estamos presentes en un lugar, nosotros sabemos bien que la cultura audiovisual no deja esos espacios vacíos, sino que los va llenando de otra cosa. Es decir, niños y jóvenes en especial en este tiempo, si no les damos una hora de catequesis, van a tener otras cosas, distracciones y cosas en las cuales pueden emplear su tiempo. Lo segundo es, como ya venimos repitiéndolo, no perder la esencia de lo que es la catequesis, su finalidad, que es encuentro, comunión e intimidad con el Señor. En otras palabras, podemos decir, nuevas formas de anunciar lo que es el mismo Evangelio, es decir, la fuerza de salvación de Dios que en Cristo vivo nos ofrece un encuentro. Y de esta manera entonces nosotros podemos vivir auténticamente catequesis dentro de lo que es las plataformas virtuales y televisivas. Intimidad con el Señor que nosotros propiciamos, motivamos y auspicamos a través de la televisión y las redes sociales. De manera que, hablando de la catequesis en casa, en tónica de misericordia y en tónica de querigma, estas expresiones prácticamente nos tienen que motivar a nosotros y cambiar nuestra mentalidad. Lo que proponemos entonces es realmente una auténtica conversión pastoral para nuestros catequistas, comenzando por en primera persona, soy yo el que tengo que comenzar por esta conversión pastoral. Conversión pastoral que es parte de nuestra conversión personal, pero que nos invita en cierta forma a vencer a veces algunas limitantes que tenemos nosotros a nivel de nuestros esquemas mentales y nuestras formas habituales, para nosotros también adentrarnos en el mundo en el cual las nuevas generaciones ya son nativos. Nosotros vamos como visitantes, vamos casi como turistas al mundo en que ellos ya nacen. Y poder entonces hacer una propuesta de evangelizar al ser humano de una manera integral. Es decir, no vamos a conformarnos con una hora de catequesis. Realmente tenemos que conocer todas las dimensiones del ser humano. Y entonces, como decía el Papa San Pablo VI, es realmente evangelizar a todo hombre y a todo el hombre en todas sus dimensiones. De una manera integral tenemos que dar también la catequesis, porque a veces nos hemos conformado con lo que es la doctrina y los sacramentos, como quien dice, catequesis significa doctrina y sacramentos y ahí muere. Y no es así, la catequesis es mucho más amplia que esto. Las expresiones que utiliza el nuevo directorio a veces son fuertes, dice, tenemos que liberar la catequesis, la imagen es como decir, hemos tenido presa la catequesis, la hemos encasillado tanto que nos adueñamos de la catequesis. Entonces dice, hay que liberarla de muchos prejuicios y de muchos prácticamente como taras que le hemos puesto a la catequesis. El Papa Francisco utiliza incluso otra imagen, dice, nosotros tenemos, dice, normalmente 7 sacramentos, ya sabemos cuáles son, pero a veces hemos hecho un 8º sacramento, dice el Papa Francisco, y el 8º sacramento, dice, se llama la aduana espiritual.
la aduana sacramental por la cual nosotros ponemos tantas condiciones y encasillamos de tal manera la catequesis y los sacramentos y prácticamente la gracia de Dios, que prácticamente nosotros nos adueñamos de lo que es la acción pastoral y la vida sacramental. De esta manera, entonces, dar la catequesis a todo el ser humano y dar una catequesis que sea integral, que abarque todos los elementos de su riqueza en vistas a lo que es todo, el todo de lo que es la evangelización, significa entonces no caer en hacer siempre lo mismo, no repetir siempre lo mismo. Catequesis en casa es un imperativo de conversión pastoral, porque la catequesis tiene que brillar en todo su esplendor, y a través de esta catequesis en casa nosotros entonces pretendemos acompañar y sobre todo generar los procesos de perseverancia para niños, jóvenes y adultos en nuestras comunidades eclesiales. Les agradecemos por esa atención brindada a nuestra exposición y pedimos disculpas por todas las fallas que haya habido en lo que es el manejo de las copias de lo que es el directorio, pero realmente nuestro ánimo es transmitir la novedad de lo que estamos viviendo en todo lo que es la fuerza del Evangelio, el magisterio eclesial y lo que se nos está indicando en una nueva forma de transmitir la catequesis y de comunicarla como lo es catequesis en casa. Su hermano, el Padre Dimas Rivera, les desea muchas bendiciones de parte de Dios, mucha motivación, mucho entusiasmo para este proyecto, Catequesis en Casa. Que el Señor les bendiga.